Muy bien, denle un aplauso al Señor. Gracias al Señor, amén. ¿Alguien nos acompaña por primera vez? Si tú nos acompañas por primera vez, te damos la bienvenida. Aquí veo unas manos levantadas. Bienvenido, estás en la familia Cultura de Jesús. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Alguien tiene que decir amén conmigo. Vamos a leer el libro de Malaquías. Vamos a leer el capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Y quiero que leas, por favor, el versículo 1 en adelante. Dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseamos nosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Diga conmigo: anhelamos la presencia de Dios. Anhelamos la presencia de Dios y al ángel del pacto. Dice el versículo 2: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. ¿Alguien dice amén? Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Ahí traía unas piedritas, y a ver si me las pueden traer. Y dice el versículo 3: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Dios ofrenda en justicia. Alguien tiene que decir amén. Y será grata a Dios la ofrenda de Judá, de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Versículo 6, váyase conmigo al versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, o habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me han dicho: ¿en qué nos hemos apartado? ¿En qué me aparté de ti? Y dice el verso 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me habéis robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado? Y dice lo siguiente, léalo en voz alta conmigo: en vuestros diezmos y ofrendas. Y da una declaración muy violenta a Dios. Verso 9: malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Pero el verso 10 trae una restitución y una restauración. Traigan todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Alguien tiene que decir amén. Pruébenme ahora en esto, dice Jehová, dice Dios, el Dios de los ejércitos, y verán cómo abriré las ventanas de los cielos. Alguien tiene que decir amén. Abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dios te está llamando a caminar con ventanas abiertas para que la bendición venga a tu casa, venga a tu familia, y sea hasta que sobreabunde. Alguien tiene que decir amén. Yo quiero que mi casa, dígalo conmigo, yo quiero que mi familia camine en ventanas abiertas. Y quiero que mi casa, dígalo conmigo, quiero que mi familia camine en ventanas abiertas. Alguien tiene que decir amén a eso.
Cuando tú caminas con ventanas abiertas es porque sin duda tú estás entendiendo que este principio de Malaquías capítulo 3 de traer nuestros diezmos y traer nuestras ofrendas es una manera en la cual tú y yo podemos usar uno de los versículos que dentro de lo que cabe nos genera un beneficio a nosotros, porque podemos probar en esto al Señor, porque a Él ahí nos da el derecho. Él nos da el derecho de pruébame, pruébame. Si tú me honras, honrándome con una vida de diezmos y una vida de ofrendas, si tú me honras, vas a ver cómo yo voy a abrir las ventanas de los cielos sobre tu casa. Yo tengo de veras años practicando este principio. Y generalmente la mayoría de todos como que no creemos en este principio, como que dudamos porque simple y sencillamente tenemos una naturaleza que no cree, que no quiere observar la soberanía de Dios por los temores. Déjame decirte que muchas de las veces la duda es generada por los temores, por todo lo que significa la realidad allá afuera, porque tenemos que pagar esto, tenemos que pagar aquello, y de pronto como que dar a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas, como que de pronto se nos mete un temor de ¿qué tal si es puro rollo? ¿Qué tal si esto es un asunto nada más para engañarme? Y este tipo de pensamientos se meten en nuestra cabeza y aniquilan una de las oportunidades que tiene la humanidad, que Dios le ha dado a la humanidad, para que a través de la generosidad y a través de la honra tú y yo podamos participar en una vida de diezmos y de ofrendas. Ahora, déjame explicarte un poquito esto. Yo por muchos años este principio no lo entendía. Y yo noté una situación en mi casa, noté una situación en mi familia, y noté esa situación, noté ese problema, que la mayoría de mi casa siempre tenía muchos conflictos financieros. De hecho, no sé si aquí en Pachuca se diga así, pero en San Luis Potosí, de donde yo soy, donde por primera vez se paró el águila y por poco San Luis se convertía en capital a nivel nacional. No sé si sabían eso, pero se los paso al costo. Y ahí, en ese lugar, yo veía que todos mis tíos usaban esta frase: es que las drogas me están matando. No sé si aquí también usen esa frase, pero ¿sabes a qué se refieren ellos con las drogas? Las deudas. Las drogas con Electra, con Coppel, con una caja, no me acuerdo cómo se llama esa caja de ahorro allá en San Luis Potosí, muy famosilla. Pero toda mi casa siempre estaba endeudada. Volteabas a la derecha, la misma crisis, los mismos problemas. Y por más que emprendían, siempre habían conflictos, siempre tenían batallas, siempre habían pérdidas. Y como que se genera ese pensamiento de que la vida va a ser así para los que crecemos en esa familia, y se nos genera una expectativa de no vemos que el tema de la provisión no sea para nosotros. Eso es como para los que viven en las lomas. Ahí en San Luis Potosí, las lomas era la colonia de los fresitas, de los pipiris nice. Y así cuando cotorreábamos entre los jóvenes, ¿dónde vives? En las lomas. Y ya después decíamos, en lo más fregado. Pero siempre las mismas crisis, los mismos amigos, las mismas batallas, y como que creces en un ambiente de no puedo, no tengo, más o menos me alcanza, más o menos puedo.
pensar en tener un carro de agencia, pensar en tener una casa propia en una colonia bonita, pues simple y sencillamente no se me va a dar a mí. Déjame decirte que si tú y yo crecemos con ese pensamiento va a prevalecer y va a estar gobernando sobre tu descendencia. Pero el Señor no quiere que tú y yo crezcamos así. El Señor quiere con este capítulo que tú camines en ventanas abiertas y que se derrame la bendición sobre tu casa. Alguien puede decir: yo creo eso, pastor. Yo creo. Alguien puede gritar: yo creo eso. Alguien lo puede gritar: yo creo. Mira, ¿sabes por qué te cuesta? Por la realidad que has enfrentado. Pero el Señor nos quiere derramar puertas de bendición sobre sus hijos. Puertas de bendición, ventanas abiertas. Y te la tienes que creer. Y lo tenemos que creer. Pero el principio que enseña el Señor en este capítulo, en el capítulo 3, en el verso 10 es: traigan al alfolí sus diezmos. Ahora, ojo, esto ya lo he dicho muchas veces y lo tengo que volver a repetir. El diezmo no es algo que tú y yo le damos a Dios. El diezmo le pertenece a Dios. ¿Sí? Es como si yo le dijera a Jesse, a ver, ¿por qué no traen Biblia ustedes? No, pues traigan Biblia de papel. A ver, alguien, ¿quién trae Biblia de papel? Como si yo le dijera a Tatis: es su Biblia, ¿ok? Es como si yo le dijera: ya, te la regalo, te la doy. ¿Vale? ¿Por qué no vale? Pues es de ella. El diezmo es de Dios. Le pertenece a Dios. ¿Por qué le pertenece a Dios? Porque es una manera de agradecerle por la bendición que Él nos dio en el trabajo, por la bendición que Él nos dio en nuestro día a día, por la bendición que Él nos bendijo en la empresa, el negocio. Pero ¿por qué le pertenece a Dios? Porque en lo que tú trabajas, eso proviene de la creación de Dios. ¿En qué trabajas? ¿En una carpintería? Pues la madera le pertenece a Dios. ¿En qué trabajas? ¿En una constructora? Pues las piedras le pertenecen a Dios. ¿En qué trabajas? ¿Eres maestro? Pues las vidas de esos niños le pertenecen a Dios. En todo a ver, dime, ¿en qué modo que trabajes en Marte? Y ahí también le pertenece a Dios. Todo, no hay nada. Electricidad, pues la electricidad es de Dios. En el agua, pues el agua es de Dios. Dime algo. No, pues yo trabajo en redes, pues el internet es de Dios, la tecnología de Dios. ¿De dónde crees que se hizo eso? Esa computadora, esa laptop, ¿de dónde? ¿De qué material? De la creación de Dios. Todo viene de la mano de Dios. Y el corazón que diezma es un corazón que agradece la provisión que Dios nos da en el trabajo, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, donde quiera que estés trabajando. Cuando tú vienes y traes tus diezmos, le estás regresando solo el 10% del 100% que Dios te bendijo en la semana. ¿Quién está capturando esto? Y el 10% no se toca. Que ese fue el problema de Caín. Dice que dejó pasar el tiempo y después trajo sus ofrendas a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que se nos mete una idea de: primero pago la tanda, pago las palomitas, el cine, y ya después traigo mis diezmos. No. Un corazón que tiene un entendimiento, cuando le llega el recurso, lo primero que hace es que aparta lo que le pertenece a Dios. Mi esposa aquí está de testigo. A mí me llega un recurso y luego aparto lo que le pertenece a Dios. No lo toco. Pero Abel lo llevó a otro nivel, porque Abel dice su palabra, dice la Biblia que él engordaba las ovejas. No solo traía lo que le pertenecía a Dios, sino engordaba las
ofrendas. ¿Qué quiere decir eso? Que él tenía una cultura de ser generoso, y en el ser generoso Dios bendice. Con nuestros diezmos Dios bendice, cubre nuestro, es el seguro, es el que Dios le permite cubrir lo que tenemos y lo que trabajamos, pero nuestra ofrenda multiplica lo que tenemos. ¿Alguien dice amén? Cuando somos generosos, a través de la generosidad, a través de la ofrenda, Dios multiplica nuestras ofrendas. ¿Se acuerdan que ese niño dio unos cuantos peces y unos cuantos panes? ¿Y qué hizo el Señor? Los multiplicó. Los multiplicó, las canastas se llenaron. Todo lo que tú le ofrendes al Señor, Él lo va a multiplicar en su momento, en su tiempo, a su debido tiempo y a su debido momento. Pero cuando tú y yo tenemos un corazón de primicia, tú y yo entendemos que a través de la primicia Dios bendice nuestro año. ¿Cuántos quieren ver la bendición en todo este 2024 de parte del Señor? ¿Alguien dice amén? Pero Abel entró en otra dimensión, porque él él engordaba la promesa. Y se me viene a la mente lo que nos contó Toño, de ese día que llegaba la hermana de este hombre llamado Nicolás Duarte, y entraba a la iglesia, y ella tenía a su derecha una silla. Tenía a su derecha una silla, y en esa silla ella siempre oraba: aquí se va a sentar mi hermano. Su hermano era un alcohólico, un drogadicto. Yo he escuchado el testimonio de Nico como unas 4 o 5 veces, y no hay ocasión que no lo escuche y no me haga chillar. Y en una de esas que él cuenta, dice que tuvo un accidente horrible y el carro quedó prensado, y estaba ahí entre los restos de varios amigos. Creo que esto fue en Ciudad de México, y estaba la gente ahí sin manos y todos muertos, y el único sobreviviente fue él. Pero a partir de ahí comenzó una rehabilitación, y te puedo contar más de la historia porque es fascinante de ese testimonio, cómo él se encontró con Dios. Pero hubo una mujer que engordaba promesas. Hubo una mujer que seguía siendo generosa y tenía esta silla, y un día dice que alguien se sentó en esa silla y esta mujer le dijo: no, se puede levantar, porque aquí se va a sentar mi hermano. Y un día llegó su hermano, su primera reunión, y la hermana le dijo: siéntate aquí, aquí está tu lugar. Cuando tú y yo somos generosos, estamos hablando en fe, estamos profetizando en fe lo que Dios va a cumplir para nuestra casa, lo que Dios va a desatar para nuestra familia. Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que decir amén. Yo me acuerdo que en una ocasión fui a un evento, y en ese evento levantaron la ofrenda, y ese día yo aprendí lo que es una ofrenda de sacrificio. ¿Cuántos quieren aprender las ofrendas de sacrificio? ¿Estás listo? Digo, no lo voy a hacer ahorita, pero quiero que la aprendas. La ofrenda de sacrificio. ¿Están listos? Quiero que me apoyes, Pepe, en el piano. La ofrenda de sacrificio es esta. Alguien levante su mano. Solamente levántela. Y diga ahí en su mente: no, este es un ejercicio, ¿está bien? No lo vas a hacer ahorita. ¿Cuánto darías en este momento para bendecir la obra de Dios? Si alguien ya tiene una cantidad aquí, nada más diga: ya está, pastor. Dígalo, ya está. Bueno, ahí está. Esta es la ofrenda de sacrificio. Deja que Dios te ponga en la mente lo que quiere que des.
Ahí está la cosa, ¿verdad? Esas son las ofrendas de sacrificio. En el momento en que tú le pones una cantidad, es tu fuerza. Pero en el momento en que dices, Señor, dime qué quieres que dé, agárrate, porque esas son las que duelen. Y eso me pasó en esa reunión. Yo le dije al Señor, ¿qué quieres que dé? Y ese día el Espíritu Santo me dijo, dame tu celular. Y apenitas lo acababa de comprar. Ay, no quería y peleé. Eso fue allá, hace muchos años, muchos años. Dios sabe de esta historia. Y fui y lo sembré con dolor, porque las ofrendas de sacrificio duelen, porque son de Dios, le pertenecen a Dios. Porque mira, esta es la ofrenda de sacrificio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Cuando tú y yo vamos a ofrendar lo que Él pone en nuestro corazón, Él siempre va a dar lo que nos va a doler. Ahora, esto no lo vamos a hacer ahorita, pero suele Dios de pronto bombardear a sus siervos, a su iglesia de esa manera y de esa forma. Dice el hermano Evans que cada que se para frente al hermano Myers, él ya trae una cantidad, pero siempre que el hermano Myers levanta, Dios le pide más. Y eso nos pasa con el hermano Myers a todos. Pero a lo que voy es a esto. La Biblia dice en Malaquías capítulo 3, traigan sus diezmos y traigan sus ofrendas. ¿Y qué más dice? Verso 10, traigan todos los diezmos al alfolí. ¿Y qué más dice? Y hay alimento en mi casa. Pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre nosotros la bendición, sobre ustedes la bendición hasta que sobreabunde. Y el verso 11, esto es lo que yo quiero ver en tu casa. El Señor va a reprender a todo devorador, todo aquel que hace que tienes un negocio, un trabajo, te llega un recurso y de pronto se te va el dinero y dices, no he hecho nada, tengo 10, 15, 20 años y me ha costado poder comprar una propiedad, una casa y emprender algo y pareciera que siempre estoy en una línea donde estoy como un trapecista. El Señor quiere traer estabilidad este año sobre tu casa. Dios le dijo a David, tu reino será para siempre. Yo quiero decirte en esta tarde, el Señor te quiere bendecir para siempre. Quiere que la provisión que te llegue no solo te llegue, sino que se multiplique. Esto lo estoy predicando por lo que vamos a hacer al rato. Es la única vez que lo vamos a hacer. Pero quiero que entiendas que Dios te quiere bendecir. Dios quiere abrir sus caminos sobre tu casa. Dios quiere abrir sus caminos sobre tu familia. ¿Alguien dice amén? Vete rápidamente conmigo a dos textos que quiero leer para entrar a la parte final. Proverbios 3, 9, 10. Honra al Señor con tus riquezas. Alguien tiene que decir amén. Honra al Señor con tus pobrezas. Como dice, riquezas. Honra al Señor con tus riquezas. ¿Y qué más dice? Honra a Jehová con tus bienes. ¿Y qué más? Y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10. Y mira lo que va a suceder. Y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Alguien dice amén? Alguien diga, yo recibo esta palabra. Serán llenos los graneros, tus graneros con abundancia. Tus graneros serán llenos en el nombre poderoso de Jesús. Voy a compartir 2, 3 testimonios y por ahí ocupo a Lilibet si está también por ahí. Pero uno de esos quiero que pases, Álvaro. Álvaro, hace mucho tiempo Dios me puso en el corazón llevármelo a Cuba. Estoy sentado en la oficina de Álvaro
y el Espíritu Santo me dice, llévatelo a Cuba. Todavía ni se congregaban aquí, ¿verdad, Lili? Y me dice el Espíritu, llévatelo a Cuba. Ya después dije, híjole, no sé nada de él. ¿Qué tal si me estaba llevando a no sé, a un Rambo? Ven para acá, Álvaro. Y Dios hizo una obra tremenda en su vida. Y luego él me dijo, estoy dispuesto a ser pastoreado por ti, pastor. Dime qué hago. Y le dije, deja tu ciudad y vente para acá. El Espíritu Santo me está dando esta orden para ti. Y él nunca se imaginó toda la provisión que Dios le iba a dar. Hay mucho que contar, pero el tiempo es poco. Yo resumo toda esta bendición que ha llegado a mi casa, a mi matrimonio, en obediencia. Desde el primer momento que recibí la instrucción del pastor de un proceso que tuve en Cuba, llegando, lo primero que le dije a mi esposa es: nos vamos a vivir a Pachuca. Llegando a Pachuca, Dios nos sorprende desde donde nos establece, donde vivimos. Se empiezan a abrir puertas muy grandes de trabajo. Y bien recuerdo que antes de conocer a mi pastor, estando ahí en la oficina, oró por nosotros y nos profetizó que nos sentaríamos, estoy hablando de hace casi 3 años, nos sentaríamos con gobernantes de este estado con la única intención de que conozcan de Dios. Al día de hoy hemos tenido, nos hemos sentado con esas personas y les hemos podido hablar del Evangelio, sin mencionar nombres, pero 2 secretarios del Estado nos han dado todo el apoyo para lo que queremos hacer en la casa. Hemos tenido visitaciones, mi esposa y yo, muy fuertes, donde Dios nos pide dar, y el único entendimiento y la frase que tenemos ella y yo es: ¿por qué no te lo voy a dar si todo es tuyo? Y al momento en que Dios, nosotros tenemos esa obediencia hacia Él, nos dice: si todo es mío, también sigue siendo tuyo. Y las puertas se abren aún más grandes y más grandes. Tengo la segunda vez que voy a Cuba con mi pastor, le platico de un proyecto y me dice: la Biblia habla de que compres sin dinero. No sé cómo fue. Escrituramos una propiedad de más de 25 hectáreas sin dar un solo peso. Y dice el Señor: es el principio. Porque ahora, con lo de las primicias, la semana pasada, y mi esposa y yo determinamos cierta cantidad para el Señor, y no había tranquilidad en nosotros, pero no lo teníamos. Había el entendimiento, pero no lo teníamos. El viernes un cliente me hace un depósito y le digo a mi esposa: ahora sí. Y se va todo. Quiero decirte, hermano, que honrar a Dios hace que no pierdas tu herencia. La herencia que Dios ya tiene destinada para tu casa, para tu matrimonio, para tus hijos. No pierdas tu herencia. Honra a Dios como Dios te lo pide. Si hay algo que no hayas dado, estás a tiempo. Es momento de ponernos a cuentas, porque el año es un año de gran multiplicación para todos, pero Dios está atento a aquellos corazones que realmente le honran de la manera que Él quiere que le honremos. Gracias. Gloria a Dios.
Y así como él, he visto a varios más que Dios les está dando una bendición hasta que sobreabunde. Quería pasar a Lilibet porque hace 3 años Dios le dio una palabra profética en una de las reuniones y ahora Dios la puso como una de las magistrados de todo el estado. Gloria a Dios. Hace un par de semanas Max y Ameyali sembraron un carro. Y a las semanas me habla una familia y me dice: el Espíritu Santo nos ha dado la instrucción de pagarle a Max y a Meyali su viaje a Europa con todos los gastos pagados incluidos. ¿Alguien siente también esa palabra de parte de Dios? Pues yo que usted ya hubiera hecho esto, la desato sobre mi casa. Él no lo hubiese podido pagar ni vendiendo el carro, Pipe nos cuenta de la historia de que un día se me acerca con su hija y ¿qué crees? Que mi hija vio una camioneta color amarilla, y a las semanas me habla otra familia y me dice: el Espíritu Santo nos ha dicho, y ni siquiera es de aquí del país, queremos bendecir a Pipe, queremos sembrarle una camioneta. Gloria a Dios. Dios te va a sorprender. Él va a traer la provisión de donde no tienes, donde no te imaginas. ¿Lo crees o no lo crees? Porque si no lo crees, déjame arrebato esa bendición que te... ¿Lo crees o no lo crees? Dile al que está a tu derecha: te hace falta más fe, compadre, Pues por eso no te salen las cosas. Dile: reprendo todo cebo, fuera. Que no, a veces uno dice eso: estás bien cebo. ¿Cómo? Se cebó, ¿no? Y luego hasta hace changuitos. Eso no va a funcionar. Hasta que lo hagas así, no va a funcionar. Va a funcionar que honres a Dios con todos tus bienes, que le creas a Dios, que lo pruebes. Él va a saber en cuándo, porque no es un cambalache con Dios, es honrarlo a Él, y Él se encargará de abrir los cielos. Yo también veo a varios aquí, puedo contar testimonios de más personas. Veo la mano de Dios sobre Domi, cómo Dios le ha sorprendido. Fuimos a orar por unos terrenos que estaban secos los higos, ¿verdad? Y Dios multiplicó los higos y los hizo tan ricos que han sido los mejores higos que me he comido, y como eso le ha dado propiedades brutales. Y no sé cuántos más, pero escúchame, muchos aquí han dado cosas para la obra de Dios. No te vas a quedar sin nada. Dios te va a honrar. Levanta tus manos. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Levanta tus manos. Dígale al Señor: yo te creo. Hable con Él unos minutos. Yo te creo. Yo te creo. Hace poco nos sembraron ¿qué fue lo que nos sembraron? ¿Cómo se llama esa cosa? Un remolque. Hace rato alguien aquí sembró una moto. Gloria a Dios. Agárrense, porque Dios va a desatar provisión. Prueba al Señor. ¿Sabes qué es primicia? Es una manera de probar al Señor para ver su mano durante todo este año. Yo quiero ver la mano de Dios. Yo quiero ver la mano de Dios sobre tu casa. Un profeta me dijo hace tiempo: en tu iglesia se van a congregar los empresarios más poderosos del estado. ¿Y sabes qué dije yo? ¡Amén! Y ahí estaba yo en la reunión y empecé: ¡lo creo! ¡Lo creo! En Cultura de Jesús se van a levantar los empresarios más prósperos del estado. Van a tener a sus hijos, y aún ellos mismos van a tener puestos de gobierno de alto calibre. Dile al que está a tu derecha: Dios lo va a hacer contigo.
Muévelo, muévelo. Créele a Dios. Él es el que mueve las montañas. Él es el que abre el mar. Él es el que hace al pueblo cruzar por el mar en tierra firme. Él es el que en el desierto desata agua. Él es el que de la nada hace todo. Alguien tiene que decir amén. Yo me acuerdo que cuando yo vine aquí, llegué con una camioneta Caravan 97 y la velocidad nada más era primera y segunda. La reversa no servía. Y llegué hace muchos años y no me conocía nadie prácticamente. Y me acuerdo que fui con, ¿cómo se llama tu mami? Con doña Esther. Dije, oiga, ¿será que pueda ir de aval conmigo para rentar un lugar? Me dice, va. Y hace como 20 años, ya ni me acuerdo ni cuántos años, estábamos en una reunión en Tula. Cayó un ángel de Dios a ese lugar. Y aquí está Paquito, levanta tu mano, Paco. Él era un chamaquillo que vio el ángel. Y yo estaba preocupado porque azotó en el suelo. Se estaba muriendo y uno de mis colaboradores me dice, hay un niño que se está muriendo. Y yo voy corriendo, pero estoy preocupado. Y de pronto el Espíritu Santo me dice, no tengas temor, lo que él miró mío es. Y llegué y lo agarré y le dije, ¿qué viste? Y Pati este sábado se estaba muriendo porque vio un ángel. Y me dio mucha risa porque resulta que él escuchó ese testimonio de Pati y le dice, ah, ya ves. Ahora me entiendes. Vienen años sobrenaturales para muchos de ustedes. Te vas a dar cuenta que Dios es más real que tus propios ojos, más real que tu propio corazón. Vienen evidencias del ángel del pacto, del ángel del nuestro Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él te va a abrir caminos. Hónralo con todos tus bienes. Sé fiel en este año en tu generosidad y vas a ver cómo Dios va a desatar la bendición hasta que sobreabunde. Ahora el tema no es jactarse y decir, ah, miren qué rico soy. No, 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 no. El tema es que cuando te pregunten qué te está pasando, tú digas, es la misericordia de Dios, es la bendición de Dios. Y tus amigos te van a decir, ay, deja de ir a la iglesia, que te están lavando el coco. Shh. Ya cuando te vean bendecido, prosperado, van a decir, ¿y cómo haces? ¿Cómo le haces? Y le vas a decir, ¿te acuerdas que me has dicho que no vaya a un lugar? Pues ahí Dios está derramando bendición por su presencia. Levante sus manos. Viene un año de provisión para la iglesia en México. Una ola poderosa. Y te va a golpear la presencia de Dios. De pronto tu trabajo va a ser contratado por personas que ni siquiera te van a regatear. Así a la primera van a firmar el contrato contigo. Y hasta vas a decir, ¿por qué no cobré más? Levanta tu mano. Va a haber gente que le vas a decir, no, te cobro, te voy a cobrar esto para que no te contraten, pero te van a contratar. Yo quiero pasar a Lilibet si está por ahí, porque Dios le concedió un trabajo que solo viene de la mano de Dios. Y así les van a venir a muchos de ustedes. Trabajos, proyectos que vienen de la mano de Dios. Buenos días a todos. Pues yo solamente quiero compartir con ustedes una parte de lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Hace 3 años nos acercamos a los pastores, platicamos con ellos. Mi esposo abrió un negocio y yo le decía a ellos, quiero renunciar a mi trabajo porque quiero apoyarlo a él en lo que él estaba emprendiendo.
Y la voz del Paz fue muy tajante y me dijo, no, no es tiempo de que tú renuncies porque Dios tiene algo para ti. Y yo le dije, Paz, pero es que yo quiero ayudar a mi esposo, es un proyecto que él tiene, queremos estar más cerca trabajando juntos. Y él me dijo, no, Dios ha dado palabra para la iglesia, que gente que está trabajando en lugares de gobierno, Dios los va a poner en alto. Y el 1 de enero me dieron un nombramiento que pues yo creo que no sé cómo expresarlo, pero un nombramiento que no cualquiera se le da, solamente a los hijos del rey. Y yo creo que soy una hija del rey, y a los que honran a Dios, Dios los honra. Durante 3 años estuve esperando la palabra que al Paz Dios le había dado, que era para mí, y esa palabra fue cumplida. Entonces, y algunas otras cosas que han pasado, que todas han sido a base de obediencia, porque hubo un tiempo en que yo me desesperé y yo le decía al Paz, es que no pasa nada, es que sigo esperando y nada. Y me decía, no, ten paciencia, paciencia, paciencia. Y pues 1 de enero se cumplió. Ponte de pie, Tejeda. Hace mucho tiempo Dios me dio una palabra para él, y Dios ahorita le ha cumplido. Y me acuerdo que el primer mes me comenta, no sé por qué me tardé tanto tiempo, pastor. Ven tantito para acá, comparte en 1 minuto. Y yo quiero que preparen sus... ¿Sabes por qué los paso? Porque al rato te voy a pasar a ti. Al rato te voy a pasar a ti. ¿No lo crees? Pues entonces que se sienta. Bueno, trabajaba yo en una empresa. Cuando llegué, tenemos sirviendo en la iglesia, tenemos más de 10 años estando ya aquí en Cultura de Jesús. Y yo era vendedor, siempre me he dedicado a las ventas. Y en algún momento yo platicando con el pastor, yo siempre estaba inquieto de poner un negocio, poner algo para ya dedicarme y ya no trabajar para alguien más. Y se lo platicaba al pastor, y el pastor me decía, ya empréndelo, empiézalo ya a trabajar. Y tardé mucho, tardé 2, 3 años, tardé en tomar la decisión. Y hace 1 año, empezando el año, estaba yo en Tijuana y le hablé a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Renuncio definitivamente. Le hablé al pastor, nos quedamos de ver, fuimos a comer con el pastor y opté por renunciar a la empresa. Abrí una refaccionaria, me dedico a la venta de equipo para transporte de carga. Y bueno, ahorita en noviembre fuimos a una expo y se nos abrieron puertas. Es lo que le digo al Paz, no a cualquiera se les da. Tengo ahí 2 empresas porque sea yo su distribuidor a parte de lo que es el centro del país, y estamos trabajando, y todo esto pues no viene más que de Dios. Mis fuerzas, créanme, mis fuerzas no, es más, ni mis ventas, yo creo que todo no viene. Sorprendentemente, cuando yo trabajaba en la empresa, yo le decía, Pachuca es una ciudad muy pequeña, ganábamos a Monterrey, Guadalajara, empresas que realmente no ciudades que son muy grandes y que realmente no vienen por mis fuerzas, no viene por mi sabiduría, no viene, sino todo viene por la gracia de Dios, porque pues realmente Él es el dador, Él es el dador de todo esto. Y a estos empresarios y gente muy trabajadora que tenemos en Cultura de Jesús, que los amo a todos de la misma manera, me los he llevado a Cuba y nos hemos dormido ahí en el suelo, hemos roncado juntos, pero yo ya tengo una estrategia. Grabé en YouTube ronquidos potentes y al que más roncaba se los ponía ahí al oído. En serio, y se le dejaban de roncar. Técnica, técnica.
Este año vas a ver la mano de Dios. Miren, yo soy un predicador que me muevo por todo México. Me he sentado con mucha gente, la olfateo y observo lo que Dios quiere hacer con ellos. Y como varios de ellos se me acercan y me escuchan el consejo, yo veo como Dios bendice cuando ponen atención y honran. No es el consejo del pastor Héctor, es lo que cargo de parte de Dios para su pueblo. Y Dios te va a bendecir. Pero escucha la voz del Señor. Sé fiel a Dios. Hónralo con tus bienes. Y vas a ver cómo Dios te va a prosperar, te va a bendecir y vas a llorar de la misericordia de Dios sobre tu casa. Y no es para jactarnos, ni tampoco para presumir. Es para que tú le cuentes a los de alrededor que hay un Dios que es el dueño del oro y de la plata, y que ese Dios está caminando con tu casa. Levanten sus manos. Y aquellos que van a traer sus primicias, prepárese y ore, adore al Señor. Pónganse de pie los que van a traer sus primicias. Los que ya lo hicieron se pueden poner también de pie. Pero los que van a traer sus primicias, tómense un minuto, levanten sus manos y oren así: te honro, Señor. ¿Quieres ver la mano de Dios? Créele. Y no nada más es gritar, es actuar. Y este es el momento de actuar. Y el Señor va a mostrar su favor sobre tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu primicia. Y como familia declara: honro al Señor. Honro. Mi casa, mi familia te va a honrar. Dígale con sus propias palabras: este año veré tu mano. Veré tu provisión. En el nombre poderoso de Jesús.